Well, good evening. Buenas noches, It's good to see everyone tonight. es bueno ver a todos aquí esta noche. We are continuing our study through the book of Galatians, Continuamos con nuestro estudio por el libro de Gálatas and we are now in chapter 2. y ahora estamos en el capítulo 2. Now, I realize that a lot of what we have talked about so far Me doy cuenta que mucho de lo que hemos hablado hasta ahorita is somewhat tedious es algo tedioso because we're having to deal with a lot of what was going on in the history of Paul porque estamos teniendo que tratar con mucho de lo que ocurría en la historia de Pablo and the early church. y la iglesia primitiva. But I hope as we go on, we'll keep repeating some of this, that it'll become clearer to you. Y espero que al ir avanzando y repitiendo algunas de estas cosas, que estas cosas se vayan aclarando más para ustedes. Remember what is going on here. Recuerden lo que está pasando aquí. Paul has established these churches in the Roman province of Galatia. Pablo ha establecido estas iglesias en la provincia romana de Galacia. Now again, there's controversy Ahora nuevamente existe controversia over whether these churches are in the north part of Galatia sobre si estas iglesias están en la parte norte de Galacia or in the south. o si se encuentran en la parte But sur. the situation doesn't change. Pero la situación no cambia. Churches that Paul has established Iglesias que Pablo ha establecido are now under attack. están ahora siendo atacadas. There are Judaizers, and that is a term we'll define more clearly a little later. Hay judaizantes y ese término es uno que vamos a definir un poco más adelante. Who have come behind Paul Quienes han venido después de Pablo and are seeking to persuade these Gentile believers y que ahora están buscando persuadir a estos creyentes gentiles that what Paul has taught them is not enough. de que lo que Pablo les ha enseñado no es suficiente. Yes, Jesus is the Messiah. Sí, Jesús es el Mesías. You need to believe that. Necesitas creer eso, But you as Gentiles also need pero ustedes como gentiles también necesitan to submit to the law of Moses someterse a la ley de Moisés and take upon yourself the sign of circumcision. y tomar sobre ustedes mismos la señal de la circuncisión. And Paul is defending his ministry, Y Pablo está defendiendo su ministerio, defending his gospel. defendiendo su evangelio. And he is asserting that these who have come in and teaching this additional thing that you must do Y está afirmando que estos que han entrado enseñando que hay esto adicional por hacer, are in fact destroying the gospel, están de hecho destruyendo el evangelio, perverting it, pervertiéndolo, twisting it, torciéndolo, morphing it están morfeándolo into something else en algo diferente that is not a gospel at all. y que no es para nada evangelio. His defense of his apostleship Y su defensa de su apostolado lies in the fact that he claims an independence yace en el hecho de que él reclama una independencia from the other apostles. de los otros apóstoles, He didn't learn his gospel from them. en que él no aprendió su evangelio de ellos. They didn't choose him. Ellos no le escogieron, They didn't send him out. ellos no le enviaron, It was Christ who did all that. sino que fue Cristo quien hizo todo eso. Jesus not only chose him, Jesús no solamente le escogió, but taught him pero también le enseñó the gospel el evangelio, by what he calls revelation. por lo que Pablo llama su revelación. You'll see that in Galatians 1 verse 12. Eso se ve en Gálatas 1:12. Now what exactly that means, I can't tell you, Ahora, lo que eso significa exactamente no se los puedo decir, but he is claiming a direct communication pero with él, Christ pero él está afirmando una comunicación directa con Cristo, that taught him the gospel that he was preaching. por el cual él le fue enseñado el evangelio que predica. He mentions going out into Arabia, Él menciona el ir hasta Arabia and my assumption
y yo presumo is that that is where he Que- learned the gospel. que ahí es donde él aprendió el Evangelio. He came back to Damascus Regresó a Damasco proclaiming the gospel, proclamando el Evangelio. and then made a quick trip down to Jerusalem Y luego hizo un viaje breve a Jerusalén, 3 years after his conversion 3 años después de su to conversión, meet with Peter para reunirse con Pedro and with James. y con Jacobo. Now, this is not the James that was one of the disciples. Ahora este no es el Jacobo que fue uno de los discípulos. He has been martyred, Él ya fue martirizado. but this is James, the half-brother of Jesus, Sino que este es Jacobo, el medio hermano de Jesús, who is more or less the pastor of the Jerusalem church. quien es ahora más o menos el pastor de la iglesia de Jerusalén. But he was only in Jerusalem for about 15 days. Pero solo estuvo en Jerusalén durante unos 15 días. That's a pretty short seminary Eso es un seminario muy breve, if this was his education. si es que ahí hubiese sido su educación. And so we see that what Paul is claiming Entonces vemos que lo que Pablo está afirmando is, for years I was preaching the gospel es que yo por años estuve predicando el Evangelio before I ever had much contact with the other apostles at all. antes de tener contacto alguno con los demás apóstoles. So do you see his point? Entonces ven el punto que está haciendo. His opponents are saying you are a sub-apostle. Sus oponentes estaban diciendo, tú eres un subapóstol Your gospel is a deficient gospel. y tu evangelio es un evangelio deficiente. Paul is simply saying, Y Pablo está diciendo simplemente, my apostleship mi apostolado is independent of the Es- other apostles. es independiente de los otros apóstoles. The same Lord that chose them El mismo Señor que les escogió a ellos and sent them out as apostles y les envió a ellos como apóstoles, sent me. me envió también a mí. You see the picture? Ven todo este cuadro. So we have had this first chapter Entonces tuvimos este primer capítulo where Paul is asserting his independence en el que Pablo está afirmando su independencia from the other apostles that are in Jerusalem. de los otros apóstoles que están en Jerusalén. He's not dependent upon them Él no depende en ellos for his apostleship. para su apostolado. Now, as we go into chapter 2, Ahora, al entrar en el capítulo 2, the theme changes. cambia el tema. Although he is independent from the other apostles, Y aunque él es independiente de los otros apóstoles, he is in complete unity with the other apostles él está en completa unidad con los otros apóstoles as far as the gospel is concerned. en lo que al evangelio se refiere. All right, that's all. Go home. Bien, vámonos a casa todos. No, you know, it's not going to be that easy. No, bueno, no va a ser tan fácil. But that's the basic idea. Pero esa es la idea básica. That's where we're going. Es hacia ahí donde vamos. How does he show this unity? ¿Cómo demuestra esa unidad? Let me ask that you put my slides back up here. Voy a pedir que nuevamente pongan mis acetatos, mis transparencias. And I want you to remember, as I have a little list of dates, Y quiero que recuerden con esta listita de fechas that you will see that Paul made 3 early visits to Jerusalem. que van a ver que Pablo hizo 3 visitas breves a Jerusalén. The first notice is the second line, which was after his conversion. La primera visita la encontramos en el segundo renglón, que fue la visita después de su conversión. That is mentioned in chapter 1, verse 18. Eso lo menciona en el capítulo 1, versículo He 18. says, after 3 years, Dice después de 3 años. and we assume that means 3 years after his conversion. Y nosotros damos por hecho que eso se refiere a 3 años después de su conversión. He went up to Jerusalem Subió a Jerusalén to visit Peter. para visitar a Pedro. Then notice the third line. Luego noten la tercera línea. This is called the famine visit. Esta se llama la visita de la hambruna. It occurs in Acts chapter 11. Ocurre en Hechos capítulo 11. Paul by now has been brought to Antioch by Barnabas, En estas fechas Pablo fue llevado ya a Antioquía por Bernabé and is serving there. y está sirviendo allí.
And there is a prophet in that church Y hay un profeta en esa iglesia by the name of Agabus llamado Ágabo, who prophesies that there will be a famine in the land of Judea. quien profetiza que habrá una hambre, una hambruna en la tierra de Judea. Now remember, Antioch is about 300 miles north of Jerusalem. Ahora recuerden que esta Antioquía está a unas 300 millas al norte. So the church in Antioch takes up a collection Entonces la iglesia en Antioquía junta una colecta and sends it back to Jerusalem by the hands of Paul and Barnabas y la envía a Jerusalén por manos de Pablo y Bernabé to help the saints in Jerusalem during this famine. para ayudar a los santos en Jerusalén durante esta hambruna. More than likely, that's about 10 years or so after that first visit. Lo más probable es que esto es unos 10 años después de la primera visita. Then we have his first missionary journey, and immediately following, we have another visit to Jerusalem. Luego tiene su primer viaje misionero e inmediatamente después tenemos otra visita más a Jerusalén. We call that the Jerusalem Council visit. Este le llamamos la visita del concilio de Jerusalén. It's found in Acts 15, Y esto se encuentra en Hechos capítulo 15, where again, Paul and Barnabas donde una vez más Pablo y Bernabé go to Jerusalem van a Jerusalén to settle once and for all para ya resolver de una vez por todas this question about whether Gentiles need to be circumcised. esta pregunta, este asunto de que si los gentiles necesitan ser circuncidados. Okay, so you got that? We got 3 visits. Entonces ya lo vieron, tenemos 3 visitas. His conversion visit, Su visita después de su conversión, the famine visit, la visita después de la hambruna and the church council visit. y luego la visita para el concilio de la The iglesia. question is, here in chapter 2, La pregunta es aquí en el capítulo 2, which of those visits is this? ¿cuál de esas visitas es la que menciona? Well, we can rule out his conversion visit Pues podemos descartar su visita post-conversión, because everyone agrees that that's the one that's being referred to in chapter 1, verse 18. porque todos están de acuerdo que ese es el que menciona en el capítulo 1, versículo 18. So the question is, the visit that is now before us here in chapter 2, Entonces la pregunta es, su visita que ahora está ante nosotros en el capítulo 2, is that the famine visit ¿es la visita por la hambruna found in Acts 11, que encontramos en Hechos 11? or is this the church council visit ¿O es esta la visita por el concilio de la iglesia found in Acts chapter 15? hallada en Hechos capítulo 15? Now that's the question. Esa es la pregunta. Let's take a look at it. Vamos a echarle una mirada. In chapter 2 and verse 1, En el capítulo 2, versículo 1, he gives us the time of this visit. nos da el tiempo de esta visita. He says it's 14 years after. Dice, después pasados 14 años. But the question is, after what? Pero, ¿pasados de qué? Is it 14 years after his conversion? ¿Son 14 años después de su conversión? Notice his conversion would have been about 36 AD. Noten, su conversión hubiese sido I'm más o sorry, menos 33 en AD. el año 33 después de Cristo. He mentions 3 years after his conversion. Menciona 3 años después de su conversión. Is he now mentioning a period of 14 years after his conversion? Está ahora referenciando esta visita 14 años después de su conversión, Which would bring us approximately to the date of that famine visit. lo cual nos llevaría a la fecha aproximada de la hambruna en la ciudad. Or does he mean 14 years after the first 3 years? O se refiere a 14 años después de los primeros 3 años. In other words, 17 years En after his conversion. En otras palabras, 17 años después de su conversión. Well, of course, you ask the question of 2 theologians, Claro, le preguntas a 2 teólogos una pregunta and you'll get 3 answers. y te van a dar 3 respuestas.
We love to argue about things like this. Nos encanta discutir sobre asuntos como este. But again, I believe that this is referring to the famine visit. Pero nuevamente, yo creo que esto se refiere a la visita por la hambruna. And Paul means 14 years after his conversion. Y Pablo significa 14 años después de su conversión. One of the reasons I believe that, Una de las razones que lo creo así because in verse 2, es porque en el versículo 2 he says he went up by revelation. dice, pero subí según una revelación. And I think that there may be a reference here to the fact Y creo que aquí esté referenciando el hecho that it was the prophecy given to Agabus de que fue esa profecía dada a Ágabo that brought about this famine visit. la que llevó a esta visita por la hambruna. In other words, this is not necessarily a revelation to Paul, Entonces no es necesariamente una revelación hecha a Pablo, but a revelation to the church at Antioch. sino fue una revelación hecha a la iglesia en Antioquía. Notice that we see that they go up to have a meeting. Noten que ellos van para tener una reunión. In verse 2, to meet privately En el versículo 2, a reunirse en privado with some of the leaders of the Jerusalem church. con algunos de los líderes de la iglesia de Jerusalén. This also leads me to believe Esto también me lleva a creer that this is the famine visit, que esto es la visita en la hambruna, because when we read the story of the Jerusalem council porque cuando leemos la historia del concilio en in Jerusalén, Acts 15, en Hechos 15, it is a very public meeting, es una reunión muy pública. whereas here is a private conference. Y aquí se trata de una plática privada. Let's look at who is at that meeting. Vamos a ver quién estaba en esa reunión. In verse 1, En el versículo 1, Paul says he goes with Barnabas, Pablo dice que él va con Bernabé and they take Titus with them. y se llevan con ellos a Tito. Now, the important thing about Titus Ahora, lo que es importante en cuanto a Tito that we see down in verse 3 y que podemos observar en el versículo 3 is that he is a Greek Gentile es que él es un gentil griego and he is uncircumcised. y es incircunciso. Paul is bringing one of his converts. Pablo está llevando a uno de sus He's a convertidos very important convert. y es un convertido muy importante. We find Titus mentioned several times in the New Testament Encontramos mención de Tito varias veces en el Nuevo Testamento, as being Paul's helper. como siendo el ayudante de Pablo. We have the letter written from Paul to Titus. Tenemos la carta escrita por Pablo a Tito. And Titus at that point is Paul's representative Y Tito en ese momento es representante de Pablo to the churches of Crete. a las iglesias de Creta. So Titus is a very important person in the New Testament. Entonces Tito es una persona muy importante en el Nuevo Testamento. And Paul has brought this uncircumcised Gentile Y Pablo ha llevado a este gentil incircunciso right into the center y lo ha traído al mero centro, en of medio circumcised Christianity. de la cristiandad circuncidada. You see what's going on here? ¿Ven lo que está pasando aquí? Titus is not only a sample, a representative Tito no solamente es una muestra y un representante of Gentile Christians, de los cristianos gentiles, but he's also going to be a test case pero también va a ser un caso de prueba of this question. de esta pregunta. Do we demand that a man like Titus be circumcised ¿Demandamos que un hombre como Tito sea circuncidado before he can be saved? antes de que pueda ser salvo? By bringing Titus into this meeting, Por llevar a Tito a esta reunión, Paul is forcing the issue. Pablo está presionando este punto. Who else is in this meeting? ¿Quién más está en esta reunión? He mentions in verse 2 Menciona en el versículo 2 these who were of reputation. que los que tenían cierta reputación, These are men of renown, estos son hombres reconocidos, important men. personas importantes. And down in verse 9, he mentions three of them: Y en el versículo 9 menciona a tres de ellos: James, Jacobo,
Cephas, Cefas, that's Peter's other name, ese es el otro nombre de Pedro, and John. y Juan. He calls them their pillars. Les llama columnas. These are the big names of the church in Jerusalem. Estos son los grandes nombres de la iglesia de Jerusalén. Now, others of the apostles might have been present, Ahora, quizá otros de los apóstoles estuvieron presentes, but certainly these three were. pero ciertamente estos tres sí estaban. And then there is yet another group at this meeting Y luego hay aún otro grupo en esta reunión, who apparently were not invited, quienes al parecer no habían sido invitados, but managed to sneak in. pero lograron meterse en la reunión. Notice in verse 4, Noten en el versículo 4, he speaks of a third group. habla de un tercer grupo, He calls them false brethren. le llama falsos hermanos. They claim to be Christian brothers. Ellos afirman ser hermanos cristianos. They claim to be Christians. Ellos dicen ser cristianos They are assumed to be in the church. y se asume que están en la iglesia In some sense, they are believers in Jesus, y en cierto sentido son creyentes en Jesús. and yet they are false, Sin embargo, son falsos. who are the promoters of this notion that Yes. Gentiles must be circumcised. Y estos son los promotores de la idea de que los gentiles deben ser circuncidados. He says they've come in to spy on us, Dice que entraron para espiarnos, to see what we are up to. para ver qué estábamos haciendo. And so notice that we have this private meeting. Entonces noten, tenemos esta reunión privada. Paul and Barnabas, Pablo, Bernabé, James, Jacobo, Peter, Pedro, John, Juan and then a few other of these Judaizers. y luego otros de estos judaizantes. And Titus is set in the middle of them Y Tito es puesto en medio de ellos to force the question, para obligar la pregunta: what are we going to do ¿qué haremos about Titus? en cuanto a Tito? Well, the Judaizers clearly are pressing Titus the necessity that he must be circumcised. Pues los judaizantes claramente están presionando al hecho de que Tito tiene que circuncidarse. Notice in verse 3, Noten en el versículo 3. he says, but neither Titus, who was with me, being a Greek, Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, was compelled to be circumcised. que ni él fue obligado a circuncidarse. Now that I realize we're breaking into the middle of a sentence there, and Sí. it is somewhat confusing. Sé que ahí estamos entrando a la mitad como del enunciado y es un poco confuso, But the point is pero el punto es este, that you have this party of Judaizers es que hay este grupo de judaizantes who are demanding that Titus be circumcised. quienes están demandando que Tito sea circuncidado. Notice in verse 4, Noten en el versículo 4, this is coming from those false brethren eso viene de esos falsos hermanos, who have come in to spy out our liberty, quienes han entrado para espiar nuestra libertad which we have in Christ Jesus, que tenemos en Cristo Jesús, that they might bring us into bondage. para reducirnos a esclavitud. Well, liberty from what and bondage to what? Bueno, libertad en cuanto a qué y esclavitud en cuanto a qué. Clearly, it is the law of Moses. Claramente es en cuanto a la ley de Moisés. We have these Judaizers who are scandalized Tenemos estos judaizantes que están escandalizados that an uncircumcised Gentile de que un gentil incircunciso like Titus como Tito would be considered a saved man sea considerado como un hombre salvo without circumcision. sin la circuncisión. You see the question? ¿Ven la pregunta? Well, what happened? Pues, ¿qué pasó? What was the outcome of this private conference? ¿Cuál fue el resultado de esta plática en privado? We see in verse 5 Lo vemos en el versículo 5, that Paul states that we did not budge an inch. a los cuales no accedimos ni por un momento. We stood firm. Estuvimos firmes. We stood our ground. Nos mantuvimos en nuestro So puesto that gospel truth
might continue with you. para que la verdad del Evangelio siga con ustedes. Do you see what's at stake here? ¿Ven que está de por medio aquí? Back in verse 2, En el versículo 2, Paul says that I wanted to have this as a private conference Pablo dice que quiso tener esto como una plática privada with these big names there in Jerusalem, con estos grandes nombres de Jerusalén. lest, he says, by any means I should have run in vain. Dice, no vaya yo a haber corrido en vano. What Paul is saying Lo que Pablo está diciendo is I am calling this meeting es, yo estoy convocando esta reunión so that we can all lay before one another para que todos podamos poner ante los unos y los otros the gospel that el we're Evangelio teaching. que estamos enseñando. I don't believe Paul for a moment Yo no creo que Pablo por un instante felt like his gospel was defective, sintió que su evangelio estaba defectuoso, but he wanted to make sure pero él quería asegurar that the Jerusalem apostles que los apóstoles de Jerusalén were on the same page. estaban pensando lo mismo. You know what that means? ¿Saben qué significa estar en la misma página? You got a bunch of musicians up here. Tienes a un grupo de músicos They're all aquí al playing frente different instruments. y cada uno toca un instrumento diferente, But this fellow over here gets on the wrong page, pero el que está acá se equivoca de la página and he's playing something completely different. y está tocando algo totalmente diferente. I'm looking at Eric back there. Estoy viendo al hermano Eric ahí You probably atrás. have had that happen over Probablemente here in the les ha school. pasado en la escuela. You know, this one guy, Aquí hay uno nada más. he's completely missing it. Está completamente fuera de todo, He's not on the same page. porque no está en la misma página. You know the expression. Esa es la expresión. That's what Paul wants to know. Eso es lo que Pablo quiere saber. Think about it. Piensa, For a period of 14 years, durante un periodo de 14 años, Paul has had very little contact Pablo ha tenido muy poco contacto with the apostles in Jerusalem. con los apóstoles en Jerusalén. He's not listening to their preaching, Él no está escuchando su predicación de ellos and they have had very little contact with Paul. y ellos han tenido muy poco contacto con Pablo. They're not hearing his preaching. Ellos no están escuchando su In predicación. those 15 days that he spent with Peter, Y los 15 días que pasó con Pedro, we have no record of him preaching in Jerusalem. no tenemos ningún registro que haya predicado en Jerusalén. He's praying in Jerusalem. Está orando en Jerusalén. So, in other words, he doesn't really know what they're teaching, En otras palabras, él no sabe realmente lo que ellos están enseñando and they really don't know what he's teaching. y ellos no saben realmente lo que él está enseñando. Now he has come to Jerusalem Y ahora él ha llegado a Jerusalén to sit down together. para sentarse juntos. Let's compare notes. Vamos a comparar nuestras notas. Are we on the same page? ¿Estamos en la misma página? We have this problem. Tenemos este problema. There are men coming pretending to be from the Jerusalem church, Hay hombres que están llegando fingiendo ser de la iglesia de Jerusalén and they say they have your authority. y ellos dicen que traen la autoridad de ustedes. They're claiming that you apostles in Jerusalem Están diciendo que ustedes, los apóstoles de Jerusalén, are saying están diciendo that Gentile converts que los convertidos gentiles must be circumcised deben ser circuncidados before they're saved. antes de ser salvos. Is that what you're teaching? ¿Es eso lo que ustedes están enseñando? That's not what I'm teaching. Eso no es lo que yo estoy enseñando. Are we on the same page? ¿Estamos en la misma página? Or are we running in two different directions? ¿O estamos corriendo en dos direcciones opuestas? Do you see the importance of this meeting? ¿Ven la importancia de esta reunión? It's time Es hora for us to sit down together, que nosotros nos sentemos clear the air. y aclaremos esto. Tell me what you're preaching. Dime lo que ustedes predican. Tell me your gospel, Díganme su evangelio and I will tell you my gospel. y yo les diré mi evangelio. Let's compare notes. Vamos a comparar nuestras notas.
Well, notice that we already have a hint as to the outcome. Pues noten que aquí ya tenemos una pista en cuanto al resultado. Although the Judaizers are clamoring for Titus to be circumcised, Aunque los judaizantes gritan porque Tito sea circuncidado. Paul, Barnabas, and Peter, James, and John Pablo, Bernabé y Jacobo, Pedro y Juan, are all standing firm together, todos están firmemente unidos, resisting that. resistiendo aquello. We see down in verse 6 Vemos en el versículo 6, where Paul says something very unusual. donde Pablo dice algo muy inusual. He said, "These are great men. Dice, estos son grandes hombres, They have great reputation. tienen gran reputación, But at the end of the day, that really doesn't matter. pero al final de cuentas eso no importa. Our gospel does not stand or fall Nuestro evangelio no está en pie y tampoco se cae upon the greatness of the man who is preaching it. por la grandeza del hombre que lo predica. Our gospel stands or falls Nuestro evangelio se mantiene o se cae over whether Christ has given it. sobre si Right. Cristo lo ha dado o no. That ought to be of good comfort to you and me, Eso te debe de ser un gran consuelo a ti y a mí. because most of us will never be great men of great reputation. Porque la mayoría de nosotros nunca seremos grandes hombres de gran reputación. We'll live our lives Vivi- unknown. Viviremos nuestras vidas desconocidos. Nobody will know of us. Nadie sabrá de nosotros. Our picture's not going to be on the front page of the magazine, Nuestra foto no estará en la portada de la revista, right? ¿verdad? But guess what? Pero adivinen qué. If you preach the gospel Si tú predicas el that evangelio is found in these pages, que se encuentra en estas páginas, your gospel tu evangelio is just as good as Paul's gospel, es tan bueno como el evangelio de Pablo, Peter's gospel. como el evangelio de Pedro. They may be greater men, Ellos quizás sean hombres más grandes, but they have no greater Savior than you have. pero no tienen un Salvador más grande que el tuyo. We are all sinners saved by grace. Todos somos pecadores salvos por gracia. And so it really doesn't matter who and what we are. Entonces no importa realmente quiénes o qué somos. And notice he goes to say that these are great men. Y noten que luego él dice que estos son grandes hombres. But look at the last part of verse 6. Pero vean la última parte del versículo 6. When we sat down together Cuando nos sentamos juntos in this conference, en esta plática, they added nothing to me. ellos a mí nada nuevo me comunicaron. Now that's an astounding statement. Esa es una declaración asombrosa. Paul has done his thing over here in a corner. Pablo ha estado haciendo todo su trabajo allá en un rincón. He's converted up at Damascus, Es convertido en Damasco, far from Jerusalem, lejos de Jerusalén, taught the gospel up there in Arabia, y le fue enseñado el evangelio allá en Arabia, far from Jerusalem. lejos de Jerusalén, He's gone back home to Tarsus, y ha vuelto a casa, a Tarso, far from Jerusalem. lejos de Jerusalén, He's come to the Antioch church, y ha llegado hasta la iglesia en Antioquía, a long way from Jerusalem. lejos de And Jerusalén, now he finally goes to Jerusalem y ahora finalmente va a Jerusalén to sit down with the other apostles. para sentarse con los otros apóstoles. And he says they have nothing to add to me. Y dice, a mí nada nuevo me comunicaron. You say, what does that mean? Dices, ¿eso qué quiere decir? Well, we might have expected them to say, Pues quizá hubiéramos esperado que dijeran, well, Paul, you got a few things right, Pablo, vas bien en algunas cosas, but there's a few little matters we'd like to clear up for you. pero hay algunos asuntitos que necesitamos poner en orden contigo. It's sort of like, you remember Apollos Es como le pasó a Apolo, ¿se acuerdan? came to Ephesus, Llegó a Éfeso preaching the baptism of John, you remember? predicando solamente el bautismo de Juan. And Aquila and Priscilla Y Aquila y Priscila took him aside. lo tomaron a un lado. And what did they do? ¿Y qué hicieron con él? They taught him the way of the Lord more perfectly. Le instruyeron el camino del Señor más You know, perfectamente. Apollos, you're doing a great job as far as you go, Apolos,
Estás haciendo un gran trabajo hasta donde llegas. But you need to know this additional information. Pero sí te hace falta saber esta información extra. That's what we see with Apollos. Eso fue lo que vimos con Apolos. Is that what happened when Paul goes to Jerusalem? ¿Es eso lo que pasó cuando Pablo va a Jerusalén? Did they come alongside and say, well, you're a pretty good little preacher boy, Se le acercan y dicen, bueno, eres un buen predicadorcillo. but let us help you a little bit. Pues déjanos ayudarte un poquito. You need a little work Necesitas un poco de on trabajo. your message. Necesitamos mejorar tu mensaje un poco. You need to adjust a few things. Necesitas ajustar unas cuantas cosas. Fine tune your doctrine. Afinar bien tu doctrina. And amazingly, Asombrosamente. Paul says, they didn't add one thing to me. Pablo dice, a mí no me añadieron nada en absoluto. There was nothing in my message No había nada en mi mensaje that these apostles saw needing correction. que estos apóstoles hayan visto como necesitando corrección. In fact, De hecho, it's the very opposite. es lo opuesto, That when they saw, down in verse 8 que cuando vieron ahí en el versículo 8 and verse 9, y en el versículo 9, when they saw what God was doing through me with Gentiles, cuando vieron lo que Dios estaba haciendo por medio de mí con los gentiles, that it was the same thing Christ was doing through them que era lo mismo que Cristo estaba haciendo a través de ellos with the Jews, con los judíos. notice that it's the same Lord Noten que es el mismo Señor who is mightily working through Peter quien está trabajando poderosamente por Pedro, over here, por acá, and he's mightily working through Paul over here. y está trabajando poderosamente por Pablo por acá. When they realized that, Cuando esto lo entendieron, they gave to us the right hand of fellowship. nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Again, it's not that there's two gospels Nuevamente, no se trata que hay dos evangelios and Peter has a gospel for the y Jews, que Pedro tiene un evangelio para los judíos Paul has a gospel for the y Gentiles. que Pablo tiene un evangelio para los gentiles. There's just one gospel, Hay un solo evangelio, there's one Lord. hay un solo Señor. But notice there are two fields of service. Pero noten que hay dos campos de servicio. These men say, we will go to the Jews. Estos hombres dicen, nosotros iremos con los judíos. Paul, you and Barnabas go to the Gentiles. Pablo, tú y Bernabé vayan a los gentiles. The Lord is directing our ministry here. El Señor está dirigiendo nuestro ministerio aquí He is directing your ministry there. y está dirigiendo el Señor tu ministerio allá. To give the right hand El dar la diestra is a sign of their unity, es una señal de su unidad, of the harmony de la armonía and the fellowship y del compañerismo that they had with one another. que tenían los unos con los otros. Notice the final verse here in verse 10. Noten la parte final del versículo 10. He says, only ask one thing of me, Solamente me pidieron una cosa, that we would remember the poor. que nos acordásemos de los pobres. The Greek here is more like this, that we would continue to remember the poor. El griego realmente lo dice que nos siguiéramos acordando de los pobres. And that's yet another piece of evidence Y eso es una evidencia más that convinces me this is the famine visit. que me convence que esta es la visita por la hambruna That's why they came to Jerusalem. y que por eso habían llegado a It Jerusalén. was for the poor saints in Jerusalem Fue para los santos pobres de Jerusalén that were suffering in this famine. que estaban sufriendo en esa hambruna. And so they are asking that they continue to do that. Entonces estaban pidiendo que ellos siguieran haciéndolo. Okay, Bien, let's go back to where we started. vamos a donde comenzamos. In Galatians chapter 1, En Gálatas capítulo 1, Paul shows that his apostleship Pablo muestra que su apostolado is not dependent no es dependiente on the other apostles. sobre los otros apóstoles. Are you all clear on that point? ¿Todos tienen bien claro ese punto? But in chapter 2, Pero en el capítulo 2, although he is independent of their apostleship, aunque él es independiente de su apostolado de ellos, Paul is in complete unity and harmony.
Pablo está en completa unidad y armonía with the apostles. con los apóstoles. They are not teaching two different things. No están enseñando dos cosas diferentes. They're all on the same page, Todos están en la misma página, proclaiming a gospel of grace. proclamando un evangelio de gracia. Let's turn to Acts 15 as we close. Para terminar, veamos Hechos capítulo 15. I want you to look at the finding of that council when this question finally publicly was addressed. Quiero que vean las conclusiones de el concilio cuando al fin este asunto se llegó a publicar. We find that Paul and Barnabas Encontramos que Pablo y Bernabé are there at the meeting. están ahí en esa plática. Paul testifies to what was going on in the Gentile world. Pablo testifica lo que ocurría en el mundo gentil Peter tells the story of going to the household of Cornelius. y Pedro comenta la historia de haber ido a la casa de Cornelio. And finally, starting in verse 13, Y finalmente, empezando en el versículo 13, James begins to speak. Jacobo empieza a hablar. And here is, I'm going to skip most of this, but I want to get to the heart of what he's saying we're going to do. Y voy a brincar la mayor parte de esto, pero vamos a ir a donde dice lo que vamos a hacer. Look at verse 23. Vean el versículo 23. They wrote letters by them after this manner. Y escribir por conducto de ellos. Here's what's in the letter. Esto es lo que tendría el escrito, la carta. You get the idea. This is a letter you're going to send out to the Gentile churches. Esta va a ser una carta que va a ser enviada por todas las iglesias gentiles. Okay, here's what's in the letter. Esto es lo que contiene la carta. The apostles and elders and brethren Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. send greeting unto the brethren who are of the Gentiles A los hermanos de entre los gentiles in Antioch, que están en Antioquía, Syria, en Siria Cilicia. y en Cilicia, salud. Forasmuch Por cuanto as we have heard that certain who went out from us hemos oído que algunos que han salido de nosotros, have troubled you with words, a los cuales no dimos orden, subverting your souls. os han inquietado con palabras. You see how that sounds like what Paul has said in Galatians 1? ¿Ven cómo esto se parece a lo que Gálatas dijo, a lo que Pablo dijo en Gálatas 1? These guys who are pretending to come from us Estas personas que fingen venir de parte de nosotros and claim to be representing our view. y que afirman estar representando nuestra perspectiva, They are subverting your soul. que están perturbando vuestras almas. Let's read on. Vamos a seguir leyendo. Saying, Diciendo, ye must be circumcised and keep the law. mandando circuncidaros y guardar la ley. And get this, Y oigan esto, to whom we gave no such commandment. que nosotros no dimos tal mandato. Do you see the point? Dice, nosotros no dimos orden. The apostles in Jerusalem Los apóstoles en Jerusalén and the apostle Paul y el apóstol Pablo are in complete agreement están en total acuerdo over what is going on in Galatia. sobre lo que está pasando en Galacia. And so it is a false charge Entonces es una acusación falsa that Paul's gospel is defective que el evangelio de Pablo sea defectuoso and needs something to be added to it. y que necesite añadírsele algo. But there is something very curious that follows that council. Pero hay algo muy curioso que viene después de este concilio. Are you still in Acts? ¿Todavía están viendo ahí en Hechos? Look at Acts 16. Vean Hechos capítulo 16. This is on Paul's second missionary journey. It Este es en el segundo viaje misionero de Pablo. says in verse 1, he came to Derbe and Lystra. Dice en el versículo 1 que Pablo fue a Derbe y a Listra. You remember Derbe and Lystra? ¿Se acuerdan de Derbe y Listra? See them up there ¿Los pueden ver ahí in Galatia? en Galacia? He comes there and he says there's a certain disciple there named Timothy, Llega y hay cierto discípulo llamado Timoteo, the son of a woman who was a Jew and hijo, believed, hijo de una mujer judía creyente, but his father was a Greek. pero de padre griego.
Timothy was well reported of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. See those places up on the map? Pueden ver esos lugares ahí en el mapa. So it is in this area of Galatia Entonces está en esta área de Galacia where Timothy, en donde Timoteo, who is going to now journey with the Apostle Paul quien ahora va a viajar con el apóstol and be Pablo his helper y va a ser su to ayudante take the place of John Mark, para tomar el lugar de Juan Marcos, who had turned back and gone with Barnabas. quien se había vuelto atrás y que había ido con Bernabé. This is his home. Este es su hogar. Okay? Look at verse 3. Vean el versículo 3. Him would Paul have to go forth with him, Quiso Pablo que éste fuese con él and took and circumcised him y tomándole le circuncidó because of the Jews who were in those quarters, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, for they all knew that his father was a Greek. porque todos sabían que su padre era griego. You say, what? Dices, ¿qué cosa? Paul, you went to war Pablo, fuiste a la guerra in Jerusalem en Jerusalén with Judaizers contra los judaizantes demanding that Titus be circumcised. que demandaban que Tito fuese circuncidado. The apostles all agreed Y todos los apóstoles estuvieron en that acuerdo circumcision is not necessary. que la circuncisión no es necesaria. And then you go on your second journey, Y luego sales a tu segundo viaje and the first thing you do y lo primero que haces is have Timothy circumcised. es hacer circuncidar a Timoteo. What's going on here? ¿Qué pasa? Well, I believe it's this, Pues creo que es esto, that once you have decided que una vez que has decidido that circumcision que la circuncisión makes you no better, no te hace ni mejor no worse ni peor in the sight of God. ante los ojos de Dios, It has nothing to do no tiene nada que ver with your justified state con tu estado justificado with God. ante Dios. Once that's settled, Una vez que eso ya lo tienes bien resuelto, then we are at liberty entonces estamos en libertad to either be circumcised de ser circuncidado or not o circumcised. no circuncidado. And the only question Y la única pregunta is not whether this is going to help Timothy with God, no es si esto le va a ayudar a Timoteo ante Dios, it's whether it will open doors for Timothy to the Jews. sino que si le va a abrir puertas a Timoteo ante los judíos. You see the point? ¿Ven el punto? Timothy is going to be ministering Timoteo va a estar ministrando in Jewish circles, en círculos judíos, unbelieving Jews ante judíos incrédulos, who have not this liberty that we have. quienes no tienen esta libertad que tenemos. And so if Timothy is to be useful to the Lord Entonces, si Timoteo va a ser útil al Señor in that circumstance, en esas circunstancias, then he must be circumcised entonces tendrá que ser circuncidado to remove that barrier. para quitar esa barrera. It is simply what Paul will state in 1 Corinthians, Simplemente es lo que Pablo va a decir allá en 1 Corintios, that to the Jew I live like a Jew. que al judío me hice judío When I'm live with the Gentiles, I live as a y Gentile. cuando viví con los gentiles viví como gentil, So that the gospel be not hindered. para que el evangelio no tuviese obstáculo. I have never been invited A mí nunca me han invitado to preach a predicar at a Jewish synagogue. en una sinagoga judía Probably never will. y probablemente nunca lo hagan, But if I did, pero si lo hiciera, if that happened, si eso ocurriera, I wouldn't go up to the pulpit yo no subiría al púlpito munching comiendo on a ham sandwich. un sándwich de jamón. You say, but Brother Mark, Dices, pero hermano Mar, don't you believe you're at liberty ¿no crees que estás en libertad to eat pork? para comer puerco? Absolutely. Absolutamente. But those to whom I preach, Pero aquellos a quienes
predico. They don't have that liberty. Ellos no tienen esa libertad. And I am willing to forfeit my liberty Y yo estoy dispuesto a poner a un lado mi libertad that the gospel be not hindered. para que el evangelio no tenga obstáculo. Oh, that's a principle that you and I, as proclaimers of the gospel, Hermanos, ese es un principio que tú y yo como proclamadores del evangelio need to get in our heads. necesitamos meternos en la cabeza. We may have liberty to do a lot of things, Quizá tengamos libertad para hacer muchas cosas and we may have a clear y conscience tal vez lo podamos hacer con la conciencia limpia that I'm free to do it. de que tengo libertad para Or not hacerlo do it. o no hacerlo. I'm convinced the Lord doesn't care. Estoy convencido que al Señor no le importa, But there is something that is important. pero sí hay algo que sí es importante. Will this hinder the spread of the gospel of Jesus Christ? ¿Va a obstruir esto el esparcimiento del evangelio? I have to take into account Tengo que tomar en cuenta how others view me. cómo otros me miran. And I'm willing to surrender my liberty Y yo estoy dispuesto a poner a un lado mi libertad so that the gospel go forth. para que el evangelio pueda I believe avanzar. that's the principle. Creo que ese es el principio. Paul is willing to surrender his liberty, Pablo está dispuesto a rendir su libertad, or perhaps more precisely, o quizá más adecuadamente, Timothy's liberty, la libertad de Timoteo, so that there will be no hindrance para que no haya obstáculo alguno to the proclamation of the gospel a la proclamación del evangelio in Jewish circles. en los círculos judíos. And if Paul can take an uncircumcised man like Titus Y si Pablo puede tomar a un hombre incircunciso como Tito, to Jerusalem, a llevarlo a Jerusalén, right into the very heart al mismísimo corazón of circumcision, de la circuncisión, and Titus come out y Tito salir still uncircumcised, sin circuncidarse, and the apostles saying, no, it's not necessary that he be y circumcised, que los apóstoles estén declarando, no, no es necesario que sea then circuncidado. certainly it is true Entonces ciertamente es verdad that in a far off province like Galatia, que en una provincia lejana como Galacia it is not necessary no es necesario for tampoco Gentile converts que los convertidos gentiles to be circumcised. sean circuncidados. Now I realize Ahora yo me doy cuenta that in your daily life, que en tu vida diaria you probably have never run into anyone probablemente nunca se han topado con alguien who says, well, I think you have to be circumcised to be saved. quien te diga, bueno, pues yo creo que te tienes que circuncidar para ser salvo. That's not what I run into. Eso no es con lo que yo me encuentro, But what I do run into pero con lo que sí me encuentro is something very similar. es algo muy similar, That along with faith in Christ, que juntamente con la fe en Cristo you must add this. debes añadir esto. All the cults do it. Todas las sectas hacen eso. Oh, yes, believe in Christ. Sí, sí, cree en Cristo, But you got to do this. pero tienes que hacer esto también. You got to add baptism Tienes que añadir bautismo to your faith. a tu fe. Maybe church membership Tal vez membresía de la iglesia, in our church en nuestra to your iglesia, faith. a tu fe. The Mormons, Los mormones, you got to add that temple work. tienes que añadir esas obras To del your templo a tu fe. Therein lies the problem. Y ahí está el problema, That when we add works que cuando añadimos obras to faith in Christ a la fe en Cristo, and say that's what is necessary for justification, diciendo eso es lo necesario para la justificación, we destroy the gospel. destruimos el evangelio. That's why this is so important. Por eso esto es tan importante. Well, think on these things. We will continue tomorrow. Pues piensen en estas cosas, continuaremos mañana And I would ask you as you leave, y yo les pediré al irse ustedes you ask yourself this question. que se haga esta pregunta: What am I trusting ¿en qué confío yo for my salvation? para mi salvación? Is it Christ? ¿Es en Cristo Christ alone? y solo Cristo? That my only hope ¿Que mi única esperanza is in Him está en Él and what He has done? y en lo que Él ha hecho? Or is it a combination ¿O
o es en una combinación. I had an old preacher friend. Tuve un viejo amigo predicador. He preached the gospel as clearly as any man I've ever known. Él predicó el evangelio tan claramente como ninguno que he conocido. And he had one of his church members go to the hospital, Y tuvo a uno de sus miembros de iglesia que fuera al hospital and he was facing a very serious operation. y estaba por enfrentar una operación muy seria. And my friend asked this member, Y mi amigo le preguntó a este miembro, if something goes wrong si algo sale mal in this operation, en esta cirugía, are you ready ¿estás listo to face the Lord? para encontrarte con el Señor? And this man told him, Y este hombre le contestó, yes, I think I'll be all right. sí, creo que voy a estar bien. I've lived a pretty good life. He vivido una vida bastante buena. I've not really harmed anybody. No le he hecho daño realmente a nadie. And my preacher friend said, oh my soul. Y mi amigo predicador dijo, qué cosa. After all these years Después de todos estos años, of him hearing me preach grace, 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 de escucharme a mí predicarle gracia, gracia, gracia. when it comes down to the final moments, Cuando llega a esos minutos, esos momentos finales, what are you trusting? ¿en qué estás confiando? And the man is saying, it's not me, it's not Christ, El hombre está diciendo, no es Cristo, it's me. soy yo. What about you? ¿Qué de ti? What are you resting in? ¿En qué estás descansando? What are you trusting to save your soul? ¿En qué estás confiando para salvar tu alma? I'll tell you where my hope is. Te voy a decir en dónde está mi esperanza. It is in Christ and Christ alone. Está en Cristo y solo en Cristo. I have banked my soul on Jesus Christ. Yo he apostado mi alma en Cristo Jesús. If he cannot save me, Y si Él no me puede salvar, then I am a damned man. entonces yo soy un hombre condenado. I have no hope No tengo esperanza alguna other than him. aparte de Él. I have no plan B. No tengo ningún plan B. I have no life raft. No tengo ningún salvavidas. I have no parachute. No tengo ningún paracaídas. Christ is my hope. Cristo es mi He esperanza. is my only hope. Y Él es mi única If he esperanza. cannot save me, Y si Él no me puede then I salvar, am doomed. entonces estoy condenado, estoy perdido. But I'm persuaded Pero estoy persuadido that he is able que Él es poderoso to keep that which I've committed unto him para guardar aquello que he dado a Él against that day. hasta aquel día. Christ and Christ alone En Cristo y solo en Cristo. is the ground Él es la base on which I stand. sobre la cual yo estoy firme. Oh, may God make that clear to your heart. Que Dios aclare eso en tu corazón May you forsake all else y que tú abandones todo lo demás and trust yourself y te encomiendes a ti mismo, to him and him alone. a Él y solo a Él. God bless you. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra en esta noche a nuestras vidas. Vamos a orar y dar gracias a Dios por ello.